Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, Fernando, Diego. Buenas tardes, Karen. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristina. Por favor, sus cámaras. Ya está el quórum correspondiente, está casi toda la clase, son 36 estudiantes. Bueno, ¿en qué habíamos quedado? En un subtítulo que decía método de Vogel, ¿sí? Karen está por ahí. Bueno, yo creo que casi nadie falta. Por favor, me corroboran a la consulta que acabo de hacerle. Quedamos con el subtítulo método de Vogel. Dicen, terminamos de hacer un ejercicio del método noreste. Esquina noroeste, sí. Ahora vamos a el mismo problema, lo vamos a resolver. Por eso pongan subtítulo método de Vogel, ¿ya? En este momento les voy a compartir para que veamos. ¿Sí? ¿Está compartiendo? Sí, licenciado. Ya. Bueno, estaba acá. Bueno, acá a un lado lo vamos a poner. Se los voy a escribir Vogel, ¿sí? Método de Vogel. Bueno. El mismo problema, habíamos dicho que hay una infinidad de, o una serie de métodos para encontrar soluciones básicas factibles iniciales, entre los cuales yo escojo estos dos. Uno, el método de la esquina noroeste, por ser el método que optimiza menos, y el otro es el método de Vogel, que es el que llega a optimizar más, ¿sí? El que minimiza más de todos los otros métodos. Ya estamos en los dos extremos. Ya tenemos una solución de esta tabla. ¿Se acuerdan que les dije que repliquen la tabla o no les dije? La misma tabla que habíamos resuelto con el método de la esquina noroeste, vuelvan a dibujarla, cópienla, pero ya para resolver el mismo problema con el método de Vogel. Vamos a ver las diferencias en cuanto a los resultados, ¿ya? ¿O ya la tienen preparada esta tabla? No, Licen, ahorita la copiamos rapidito. Bueno, cópienla entonces. Es el mismo problema donde habíamos dicho que tengo 1, 2, 3, 4 orígenes y 3 destinos, ¿sí? Bueno, copien.
¿Ya la tienen lista la tabla? Un ratito No. más, Lisen, por favor. Ya, sigue, sí, yo lo veo ahí, la veo a Noemí que sigue copiando. José Carlos está copiando la tabla. Sí, Lizeth. Ya. Mitzi y Dayana Teresa, ¿están copiando la tabla o solo están de pantalla ahí? Mitzi, Dayana Teresa, Sí, Lisen, lo escucho. Es que estoy buscando mi calculadora. ya está bien. Dayana Teresa. Dayana no la escucho. Ah, ya, está bien, disculpe. Ya, Lisen. Ya. Cintia está con dos dispositivos. Cintia Salvatierra. Parece que la señal de Cintia está mala. Bueno, presten atención. El método de Vogel es un método en el cual prima el costo, ¿sí? Como estamos minimizando, trabajamos con los costos mínimos. Por lo tanto, es importante concentrarse en lo siguiente. Vamos a considerar 3 pasos, ¿ya? 3 pasos. El paso 1, presten atención, dice que de cada fila y de cada columna se deben tomar los 2 costos menores. Vuelvo a repetir, de cada fila y de cada columna se deben tomar los 2 costos menores. Los mismos que se deben restar, para obtener diferencias en cada fila y columna de la tabla. Para obtener diferencias en cada fila y columna de la tabla. Entonces procedemos con el paso 1. ¿Sí? Vamos a empezar, acá es indistinto. Podemos empezar por fila como podemos comenzar por columna, ¿sí? Yo estoy acostumbrado a trabajar por filas, ¿ya? Entonces, yo voy a empezar por fila. ¿Cuáles son los 2 costos menores procediendo con el paso 1 de la primer fila, es decir, del origen 1? ¿Cuáles son los 2 costos menores? 3. El 3. 3 menos 3, diferencia 0. Acá creo que también son 2, el 6. 6 menos 6, 0. Acá los 2 menores, ¿cuáles son? 4 y 2. 4 y 2, diferencia 2. 2. Ahora, a nivel columna, hacemos lo mismo. ¿Cuáles son los 2 menores de la primera columna? 4 y 4. Diferencia 0. De la segunda columna, 3 y 2, 1. diferencia 1. Y del último destino, del destino 3, 4 y 3. 4 y 3, diferencia 1. Ya, entonces, el paso 1, de cada fila y de cada columna se deben tomar los 2 costos menores. Los mismos... Del origen 4 le faltó. Ah, me faltó el origen 4, disculpen. En el origen 4, ¿cuáles son los 2 menores? 4 y 4. Los 2 menores son 4
y 4. Diferencia también va a ser 0. Bueno, decía, de cada fila y de cada columna se deben tomar los dos costos menores. Los mismos que se deben restar obteniendo diferencias para cada fila y cada columna. Ya. Paso 2. De todas las diferencias se debe tomar, o sea, en el paso 2 tenemos que seleccionar la base, es decir, ¿cuál es la base? Ya sea un origen o ya sea un destino. Debemos seleccionar un origen o un destino para asignar. Entonces, el paso 2, o a través del paso 2, seleccionamos la base. Para ello, de todas las diferencias se debe tomar la mayor diferencia. ¿Cuál es la mayor diferencia? ¿Cuál es la mayor diferencia? El 2. El resultado de la resta se llama diferencia, por si acaso. Es el 2. Entonces vamos a ingresar a través de ese 2. Le voy a poner una flechita, ¿sí? Que indica que la base está en el origen 3. Ya, ese es el paso 2. Vuelvo a repetir, de todas las diferencias, es decir, de todos los resultados de la resta, se toma la mayor diferencia, el mayor. Acá me dice que es el 2. Ya tengo la base, origen 3. Y el paso 3 ya es la asignación. Y dice de que de la base seleccionada se elige el costo menor. ¿Cuál es el costo menor? 2. El 2. Entonces, la casilla donde vamos a asignar es esta casilla, ¿sí? Está en el origen 3, destino 2. Entonces, ahí vamos a encontrar el valor de X sub 3,2, ¿ya? Origen 3, destino 2. Lo mismo que hicimos en el método de la esquina noroeste. Preguntamos cuál es más pequeño. Entre cuánto tengo en el origen 3 de oferta. ¿Cuánto es la oferta del origen 3? 40. 40. ¿Cuánto es la demanda en el destino 2? 75. 75. Entonces, acá preguntamos cuál de los dos es más pequeño o cuál es menor. El menor es 40, ¿sí? Eso significa de que en esta casilla, origen 3, destino 2, vamos a poner una asignación de 40 unidades de mercadería. Lo que significa que los 40 que teníamos acá ya fueron entregados, por lo tanto ya no hay saldo en el origen. Por tal motivo, nosotros agarramos y... Caramba. Bueno, por tal motivo decía que esta fila para la próxima vuelta ya no se la debe tomar en cuenta, este origen, ¿ya? Y acá le voy a poner una X, ¿sí? Indicando de que para la próxima vuelta ya no tomamos en cuenta los datos de ese origen. Bueno, tenemos que asignar y entregar las 175 unidades, solamente hemos entregado 40, por lo tanto continuamos con el proceso, pero volvemos al paso 1. Pero si empezamos con la fila, ahora vamos para el paso 1, vamos a continuar con las columnas. Es decir, en la primera columna, ¿cuáles son los dos costos menores? El 0. ¿Cuáles son los dos costos menores en la primera columna? 4. Perdón. ¿Perdón? El 4. El 4 con... El 5. 4 y 5 le dicen. 4 y 5. El otro 4 está eliminado, ¿sí? Entonces, acá nosotros
La diferencia va a ser 5 menos 4 es igual a... A 1, Lisa. 5 menos 4 es igual a 1. Caramba. Acá es 1. ¿Sí? Ahora, acá, lo mismo. Los dos menores, estamos repitiendo el paso 1. ¿Cuáles son los dos menores? El 3, Y 3 y 4. diferencia 1. En el tercer destino, ¿cuáles son los dos menores? 3 y 4. 4 y 3. También diferencia 1. Ahora vamos a la fila, volvemos a la fila. En la primera fila no ha habido afectación de columna. ¿Qué quiere decir eso? Que no hemos eliminado ninguna columna, por lo tanto los valores siguen manteniéndose los mismos. Eso significa que el 0 se va a repetir, igual acá el 0 se va a repetir y acá también el 0 se va a repetir. ¿Y por qué? Porque siguen siendo los menores el 3, acá el 6 y acá el 4. ¿Ya? Bueno, nuevamente tenemos todas las diferencias. ¿Cuál es la mayor diferencia? 1. ¿Sí? Tenemos un triple empate. ¿Cómo desempatamos? Vamos a empezar a desempatar por el origen 1. ¿Cuál es el costo menor del origen 1? 4. El 4. 4. ¿Cuál es el costo menor del origen 2? El 3. El 3. ¿Cuál es el costo menor del El origen 3? También el 3. Tengo acá un empate, ¿sí? Ahora yo tengo que definir por dónde voy a ingresar. Lo vamos a hacer en orden, ¿sí? Vamos a ingresar. Acá tengo 3. Por cualquiera de los dos da lo mismo. Voy a ingresar por el segundo origen. Ya, vamos a ingresar a través del segundo origen. Le pongo la flechita de la base y asigno al costo menor. El costo menor está en esta casilla, ¿sí? Esa casilla, ¿dónde se encuentra ubicada? ¿Dónde se encuentra ubicada la posición de esa casilla en la tabla? Origen. 1, Destino. 2. Entonces tenemos el origen 1, destino 2. Ahora preguntamos, ¿sí? Acá pregunto, ¿cuál es más pequeño entre? ¿Cuánto tengo de oferta en el origen 1? ¿Cuánto es la oferta? 45. 45. ¿Cuánto es la demanda en el destino 2? 50. Perdón, 75. Bueno, 75. Y esto es igual a el menor, también 40. 40. ¿Está bien lo que hice? A ver, observen, revisen. ¿Cuánto me queda en el origen 2? Licenciado, sería 30, está mal. 35. 35. Por eso les dije, observen, está bien, entonces no es 45. Estos no es 75, perdón. Estos 75 son 35. No se olviden que acá ya entregamos 40. ¿Sí? Lo que falta entregar son 35. Entonces, acá el menor va a ser igual a 35. Acá vamos a entregar los 35. 35 más 40 son 75. Para la próxima vuelta, ¿sí? Esta columna ya no se la debe tomar en cuenta. Y acá le vamos a poner una X, ¿sí? Porque ya no se toma en cuenta esta columna.
Bueno, nuevamente volvemos a realizar, a proceder con el paso 1. Como acá lo hicimos por columna, nuevamente volvemos a la fila. ¿Sí? Ahora sí va a haber cambio en los datos de las diferencias de la fila. En la primera fila, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los dos menores? 1 la diferencia. Es el 1. En la segunda fila, ¿cuál es la diferencia? 0. 0. Se mantiene el 0. Y en la última fila, es decir, origen 4, 1. ¿cuánto es la diferencia? También 1. 1. A nivel columna, se van a repetir porque no ha habido afectación de columna, ¿sí? Siguen los mismos valores, por lo tanto se repite el 1. Y acá también se repite el 1. Y fíjense, todos están empatados. Vamos a desempatar, empecemos por fila. Acá el costo menor en esta fila es 3. Acá el costo menor, perdón, acá es 0, ¿sí? Ya, acá el costo menor es 4. 4. Entonces, no tomamos en cuenta esta fila, nos quedamos con la fila 1. Pero veamos qué pasa con la columna. En esta columna el menor es 4. 4, tampoco se toma en cuenta. Y en la última columna viene a ser el 3. 3. ¿Sí? Y que es común para el primer origen. Por lo tanto, vamos a ingresar por esta fila, ¿sí? Vamos a asignar a esta fila, ¿sí? El costo menor es 3. Bueno. 45. Acá, a partir de este momento, ya no vamos a realizar este trabajo. Lo vamos a hacer directo. Yo creo que ya está comprendido lo que se hizo, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer directo. Estoy asignando a esta casilla, ¿sí? Esta casilla estamos asignando. Ahora pregunto, ¿cuál es menor? ¿Cuánto me sobra acá? 10. ¿Cuánto necesito acá? 50. 50. ¿Cuál es menor? 10. Entonces directamente coloco 10. ¿Sí? 35 más 10. ¿Cuánto es? 45. 45. Lo que significa que para esa fila, para la próxima vuelta, ya no la tomamos en cuenta. ¿Sí? Ustedes esto lo pueden ir eliminando con resaltadores. Listo. O van haciendo líneas, 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 líneas. Yo podría hacerlo de ese modo, pero por efectos de tiempo lo hago de uno solo. Ya. Bueno, entonces acá habíamos vuelto a restar por fila, luego por columna. Ahora nuevamente restamos primero por columna. ¿Sí? Por columna. En la primera columna, ¿cuáles son los dos menores? 5 y 6. 5 y 6, diferencia 1. 1. Acá, ¿cuáles son los dos menores? 6 y 4. Diferencia 1. Acá no va a haber cambio. 2 sería licenciado. ¿Cuánto es? A ver. 2. 4 y 6, perdón, 2. Acá, ¿cuánto es la diferencia? 0. 0. A ver, un segundito. Y en el origen 4 sería 1. Bueno, 0. Acá, ¿cuánto es? Perdón. 1. Acá la diferencia es 1. Mayor diferencia. 2. 2. Entonces, ¿dónde asignamos? Esta es acá vamos a asignar, ¿sí? ¿Dónde vamos a asignar? El costo menor. El costo menor es 4. 4. Comparo. ¿Cuál es menor? ¿30 o cuánto tengo acá? 40. 30 o 40. ¿Cuál es menor? 30. Anoto los 30. ¿Sí? 10. ¿Seguro que es 30? Ah, claro. Está bien, es 30.
Acá, 30 es igual a 30, por lo tanto, para la próxima vuelta, esta fila, hay algo que olvidé hacer. En este momento lo hacemos. Poner acá la entrada, ¿sí? Me van a disculpar, acá tenía que poner la entrada, porque hemos ingresado por este 2, ¿sí? Le voy a poner la flechita, que es lo que falta. Ya, listo. Asignamos al costo menor, que en este caso era el 4. Pregunto cuál es menor entre 30 y 50, es 30, anoto los 30. Como acá ya no hay más que entregar, esa columna para la próxima vuelta no se toma en cuenta. ¿Sí? Nuevamente, ¿sí? Disculpe que lo interrumpa. Si entramos en columna, ¿por qué lo tachó en lo que es la fila? No entendí esa parte. Porque ya no queda acá nada. Ah, ya. Porque generalmente si entramos por columna se tacha la columna, ¿cierto? No siempre. Estamos viendo acá que lo que se va a tachar no es la columna, sino va a ser la fila. Ah, ok. Gracias, Lisa. Ya, por eso hay que concentrarse bien. No todo es de memoria, no todo es lo mismo. Que si bien es mecánico, pero tenemos que observar algunos detalles. Entonces, para la próxima vuelta, esta fila ya no se toma en cuenta. Me quedan solamente 2 casillas, ¿sí? Acá, en esta casilla y esta casilla, me sobran acá 60. ¿Acá cuánto tengo que enviar para cubrir estos 50? Directamente 50, ¿sí? Porque tengo que cubrir la demanda. Y la demanda acá es 50. ¿Ya? ¿Cuánto me sobra acá de los 60? 10. Anoto los 10 directamente. Entonces, 35 más 10, 45. 50 más 10, 60. 40 es 40. 30 es 30. 50 es 50. 35 más 40, 75. 10 más 10 más 30, 50. Entonces, cuadra por todo lado. Bueno, copien y después hacemos la interpretación de los datos de la tabla. Ya no quiero hacerlo directamente, pero quiero que se concentren en todo lo que hicimos en la tabla. Trabajen.
Bueno, interpretemos entonces los resultados, ¿ya? Esto es lo que vale. Vamos a decir que del origen 1 vamos a enviar hacia el destino. ¿Qué destino? Acá. La primera asignación, ¿dónde está ubicada esta asignación? Origen 1, destino. 2. Destino 2. Entonces, ¿cuánto estamos ahí asignando? ¿Cuánto estamos enviando ahí a esa casilla? A ese destino. 35. 35. 35. A un costo de... 3. Esto lo hicimos en el método de la esquina noroeste. Estamos repitiendo lo mismo. Esto es igual a 105, ¿sí? Seguimos con el origen 1. Nos mantenemos en el mismo origen. Vamos a enviar cuánto y a dónde. ¿A dónde y cuánto? Al destino 3 vamos a enviar 10 unidades a un costo de también 3. Y esto es igual a 30. Listo. Continuamos. Ya no hay más que enviar en el destino 1. Entonces trabajamos con el, origen 1. Ahora trabajamos con el origen 2. Del origen 2 enviamos al destino, ¿cuánto? 50 ¿por cuánto? 50 por 6 es igual a 300. 300 unidades monetarias. Luego, seguimos en el destino 2, ¿sí? A ver, acá mi pulso. Destino 2 hacia el origen. Origen 2 hacia el destino 3. 3. ¿Cuánto enviamos? 10. 10 por 6. por 6. Y esto es igual a 60. Esto es igual a 60. Luego cambiamos de origen, ¿sí? Pasamos al origen 3. Del origen 3 vamos a enviar al destino 2. 2. ¿Cuánto enviamos? 40. 40 por 2. por 2. Y es igual a 80. Esto es igual a 80. Esto es igual a 80. Seguimos en el origen 3, no, cambiamos de origen, pasamos al origen número 4. Del origen 4 enviamos hacia el destino 3. Destino 3, ¿cuánto? 30. 30 por 4. e igual a 120. $120. Y finalmente, del origen 4, ya terminó, ¿sí? Sí, Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 asignaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 asignaciones. Bueno, ahora vamos a totalizar, ¿sí? Vamos a encontrar totales. Primero, el total de la cantidad. Ya. Luego, el total del importe. La cantidad siempre tiene que sumar a esta cantidad, ¿sí? Entonces, ahí vamos a colocar 175 unidades. Acá son 175 unidades, ¿sí?
Y acá, ¿cuánto suma todo esto? 695. 1695. No. Solamente 600, Lisa. ¿Y por qué me dijeron 5? No, solamente 600, Lisa. 695. No, 1000. Ah, 695, perdón. 695 unidades monetarias. Bueno, esto lo vamos a acomodar. Ya. Las ventajas, tiene sus ventajas y desventajas esta pizarrita. Entonces, una vez que concluimos de esto, decimos que el mínimo de Z va a ser igual a, de acuerdo a la función objetivo. ¿Sí? Dice que es la sumatoria de C sub i j por X sub i j. Entonces, esto va a ser igual a 3 multiplicado por 35 más 10, perdón, más nuevamente 3 multiplicado por 10 más 6 multiplicado por 50 más 6. Nuevamente 6. Sí, Nuevamente 6 multiplicado por 10. Por 10 más 2 por 30, ¿sí? por 40, Lisa. Ah, por 40, perdón. Por 40 Y más 4. 4 por 30. Por 30. Todo esto es igual a 695 unidades monetarias. Bueno, esto lo vamos a acomodar. Esa es una de las ventajas de la pizarra, ¿sí? Si hubieran las clases virtuales, yo trabajaría con multimedia en mi pizarra virtual y se los proyectaría en la pizarra. Ya no usaría marcador. Bueno, ahí está. Copien. Cualquier duda que tengan, por favor, me la hacen conocer al terminar. Y después de esto escriben interpretación, ¿sí? Muy bien, Lisa. Ahora en la mañana les envié el práctico. Sí, dicen, llegó. Bueno. Vaya. Arman la tabla una vez que termine. Ah, no, tenemos que escribir la interpretación. Sí.
Continúa la interpretación. Oiga, le hice una consulta. Sí. En este cuadro que vemos aquí de origen y destino, podríamos decir que origen es una fábrica y el destino es un comprador de nosotros que igual vende, digamos. Claro, o puede ser un centros de distribución, ¿sí? Almacenes, el almacén 1, almacén 2, almacén 3, almacén 4, a los clientes 1, 2, 3 y 4. Estamos hablando de la tabla, ¿sí? Que acabamos de resolver. Sí, Licen, la misma. Ya. O sea, es decir que puede variar el origen, puede ser menos cantidad, puede ser 1 o 2 orígenes y el destino Pueden ser más. dos, no, uno no. Pueden ser 2 orígenes, 3 orígenes, 4 orígenes. Pueden ser 5 destinos, pueden ser 2 orígenes, 6 destinos. Pero por lo menos tienen que haber más de 2 orígenes y destinos. Gracias, Luis. Ya le hice. Bueno, entonces ahora interpretación. El costo total mínimo de transportar 175 unidades de mercadería. Vamos a hacer de cuenta que son almacenes, ¿ya? 175 unidades de mercadería. Desde los almacenes 1, 2, 3 y 4, desde los almacenes 1, 2, 3 y 4, a los clientes, o para los clientes también, 1, 2 y 3 es de 695 unidades monetarias. Licenciado, ¿puede repetir la última parte, por favor? A los clientes 1, 2 y 3 es de 695 unidades monetarias. ¿Ya? ¿Están visualizando el problema número 15 del práctico? No, licenciado. No. Bueno. Ya, armen la tabla de ese problema para que después lo resolvamos, ¿ya? Vamos a seguir usando el método de Vogel. Hagan la tablita. Dice, considere el problema de asignar 4 categorías diferentes de máquinas y 4 tipos de tareas. El número de máquinas disponible en las 4 categorías son de 25, 30, 20 y 30. El número de trabajos en las 4 tareas son 20, 20, 30 y 25. Para los costos unitarios dados, formule un modelo matemático para determinar la asignación óptima de máquinas a tarea.
Es decir, tienen que armar la tabla de transporte, ¿ya? Ahí tienen la oferta y la demanda. Ahora ustedes vean cómo la arman. Pásame, sácate otro. Ya queda dos. Más 10, 30, 20 es 20, 5 más 25, 30, 20 es 20, 20 es 20, 25 más 5, 30, 10 más 25, 35. Entonces tenemos solución y vamos a la interpretación de los datos de la tabla. Decimos que del origen 1 vamos a enviar al destino. ¿Qué destino? ¿Cuánto? ¿Y por cuánto? Al destino 3. ¿Cuánto? 25 a un costo de 3. A un costo de 3. Y esto es igual a, no me digan que me va a usar calculadora. 25 por 3. 75. 75. Acá, del origen 2, enviamos al destino 1. ¿Cuánto? ¿Y por cuánto? 20 por 5. 20 que multiplicamos por 5. Y esto es igual a 100. Esto es igual a 100. Bueno. Seguimos con el origen 2 porque hay un despacho más, ¿sí? Del origen 2. Enviamos a Destino 4. destino 4. ¿Cuánto? 10 Por 4. por 4. 40. es igual a 40. 40. Ahora pasamos al origen 3. Ya no hay más envíos del origen 2. Del origen 3 al destino. 2. ¿Cuánto enviamos? 20. Por 5. igual a 100. igual a 100. Y vamos ahora, cambiamos de origen, no hay más despachos de 3, directamente pasamos al 4. Del 4 vamos a enviar ¿hacia dónde? ¿Y cuánto? 3. Al 3. ¿Cuánto? 5 Por 13. 3. por 13. Y esto es igual a 65. 65. Y finalmente seguimos con la categoría, las máquinas de la categoría 4 hacia La tarea 4. la tarea 4. Igual a 25 por 8. 200. $200. Bueno, no hay más, totalizamos, ¿sí? Acá el total
Son 105 categorías, o 105 máquinas, ¿sí? ¿Acá cuánto suma todo esto? 500. 580. Bueno, entonces acá vamos a poner 105 unidades. Y acá, perdón, 580. 580 unidades monetarias. ¿Listo? Y faltaría describir el modelo, ¿sí? Ahora. Y en el modelo que vamos a escribir, vamos a decir que... ¿Cómo es el modelo? Mínimo de Z va a ser igual a 3 por 25 Más 5 por 20. más 5 por 20 más 4 por 10. 4 por 10 más 5 por 20. más 5 por 3. 13 por 5 más, 8 por 25. bueno, yo le pongo puntos suspensivos, 8 por 25. Ustedes siempre completen, no me pongan puntos suspensivos, ¿sí? Yo lo hago para abreviar tiempo. Esto es igual a 580. 580 unidades monetarias. ¿Listo? Copien. ¿Le está entendiendo al método de Vogel y a transporte? Sí, licenciado. Está fácil. Es fácil, ¿sí? Van a sacar 100 en el segundo parcial. Se van a sacar la espinita. Sí, hasta ahí. No va a ser más difícil que lo que están viendo. Daría la interpretación que después se las dicto, ¿sí?
¿Por qué en el modelo de minimización o mínimo de Z Sí, se coloca 3 por 25 y no 25 por 3? O sea, le muestro cómo es el modelo, ¿sí? ¿Qué va primero en el modelo? ¿Qué es lo que va primero acá? A ver, ¿Qué es esto? el costo. El costo por la cantidad, ¿no es cierto? Es por eso Sí. que se pone primero el 3. Lógico que la multiplicación es conmutativa, ¿sí? La orden de los factores no altera el producto. Pero cuando estamos Sí. trabajando con un modelo, nos tenemos que abocar a lo que el modelo sugiere. Por eso Ya les acá entiendo. Muchas gracias. hicimos esto. ¿Sí? Bueno. A ver, lo vamos a hacer en forma rápida con el método de... Antes, interpretación, ¿sí? Después vamos a hacer los análisis y las consideraciones respectivas. El costo total mínimo de transportar, de asignar 105 máquinas de las categorías 1, 2, 3 y 4, 105 máquinas de las categorías 1, 2, 3 y 4 a las tareas 1, 2, 3 y 4, a las tareas 1, 2, 3 y 4, es de 580. 580 unidades monetarias. Licenciado, y Sí. otra manera de hacer la interpretación, ¿cómo sería? Yo no veo, a ver, usted sugiera. ¿Ah? Porque estamos trabajando con costos, ¿no? El costo no lo podemos suprimir. Por eso decimos el costo total mínimo. O sea, pueden invertir la asignación de, ¿cuántas máquinas eran? De 105 máquinas de las categorías 1, 2, 3 y 4 a las tareas 1, 2, 3 y 4 es de, esa sería otra forma. Ya, listo, gracias. ¿Está claro? Después yo no veo otra. O puede empezar. Sí, está claro. El costo total mínimo de 800, ¿cuánto era? 580. De 580 unidades monetarias por la asignación de 105 máquinas de las categorías 1, 2, 3 y 4 a las tareas 1, 2, 3 y 4 es de, o si no, la asignación de máquinas a las tareas 1, 2, 3 y 4 de las categorías 1, 2, 3 y 4 es de, ¿sí? Con un costo total mínimo de. O sea, hay formas y formas, es cuestión de cambiar y jugar con palabras y con ideas, ¿sí? Pero al final es lo mismo. Yo trato de darles la interpretación más sencilla. ¿Para qué nos vamos a complicar chipando palabras, sí? Bueno, a ver,
lo vamos a hacer rápidamente por el método de la esquina noroeste. Ya vamos a repasar el método de esquina noroeste. Directamente sí o sí asigno acá. Pregunto. Pregunto. ¿Cuál es menor, 25 o 20? 20. Anoto los 20. Acá ya no tengo que enviar, cambio columna. ¿Será que cambio fila? No. ¿Por qué? Porque aún tengo 5. ¿Cuál es menor, 5 o 20? El menor es 5. Cambio origen. Mantengo destino porque aún tengo que entregar 15. ¿Cuál es menor, 30 o 15? Anoto 15. los 15, ¿sí? Cambio destino, mantengo el mismo origen. ¿Cuál es menor, 15 o 30? Anoto los 15, cambio de origen, mantengo el destino. ¿Cuál es menor, 20 o 15? El menor es 15, ya tenemos los 30, me quedan 5. ¿Cuál es menor, 5 o 35? Anoto los 5. Acá ¿cuánto me sobra? Directamente anoto los 30. 15 de fácil. ¿Ya está? A ver, con calculadora, acá es 100, acá 110, más 150 son 360, ¿sí? Perdón, 260, más 15 por 15, ¿cuánto es? 225. 360 más 225, dijo. 585, ¿sí? 585. Más 5 por 15. 75. 5 por 15. 75. Más 75. 585 más 75. 660, ¿sí? Más 240. 900. Ahora comparen. El costo total mínimo es de 900 en el método de la esquina noroeste. ¿Y en el método de Vogel cuánto salió? 580. Diferencia 400, ¿sí? ¿Con qué vamos a minimizar? Con el método de Vogel. ¿Está claro? ¿Y vieron de sencillo que es el método de la esquina noroeste? Sí, Lisa. Es cuestión nomás de concentración. Listo. Pongan subtítulo. Pongan subtítulo. Va. Método de transporte con equilibrio. Método de transporte con equilibrio. ¿Puede volver a repetir, por favor? Subtítulo, método de transporte con equilibrio. Acá tenemos el problema 4, se los voy a ampliar. No se está viendo. Ya. No Se se lo voy a ve. compartir. Ya, disculpen. Bueno, yo creo tienen el práctico, sí. Ahora sí. Sí. Armen la tabla para este método, para este problema.
Mientras ustedes arman, yo voy armando mi tabla en mi pizarra, ¿sí? Sí. Copien, hagan la tabla con los datos que tienen, ¿sí? Por favor. Disculpe, licenciado, creo que hay un compañero en sala de espera que dice que se le cortó su señal. Ya está aceptado. ¿Ya está? ¿Ya armaron su tabla?